En el país del Messi de las finanzas, de los magos de palacio y monjes negros, nosotros no compramos ese humo. Por eso, en Política y Territorio, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para entender la rosca y descubrir por qué lo que pasa lejos de vos también define lo que sucede donde estás vos. Sean bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado Política y Territorio, un espacio que les traemos para la discusión política en estos tiempos violentos. Acá venimos a proponer un debate público, a sumar, llevando las ideas del territorio a la gran mesa nacional. Si te interesa, obviamente, dale like y suscríbete, que va a estar bueno. Mi editorial, con la que arrancamos este podcast, y que decidí nombrar El temor al peronismo, yo venía pensando, cómo sucede en la tradición argentina, y es tan arquetípico e identitario en nuestra cultura, que cuando hay un resultado adverso, negativo, siempre se buscan explicaciones y sobre todo responsabilidades. ¿Cómo explicamos que en las elecciones desdobladas, las que fueron allá por septiembre, de la provincia de Buenos Aires, el peronismo haya aventajado a La Libertad Avanza por más de 13 puntos porcentuales, mientras que hoy lunes, después de esta elección de medio término, que fue el domingo, hablemos de una derrota del peronismo y una victoria contundente de la Fuerza de la Libertad Avanza, ¿cierto? Vemos los números, 40,66% a nivel nacional, la primera fuerza, obteniendo 64 diputados, la Libertad Avanza, mientras que secundado por Fuerza Patria y Afines, rascando apenas el 31,7%. Contundente. Ahora, cuando vamos a los estudios de la opinión pública, que a menudo fallan, a menudo bastante, dirían algunos, para intentar esta explicación, me interesa sobre todo el análisis de la consultora de opinión DCB, la cual fue publicada el 1 de octubre, es decir, bastante antes de que se dieran estos resultados, y que vaticinó una remontada violeta en todo el país de cada estas elecciones. ¿Qué dice ese estudio, ese análisis? Bueno, 2 puntos importantes. El primero habla acerca de los votantes que están decepcionados con la gestión de Milei, es decir, votaron a Milei para que sea presidente, están decepcionados, son en esencia anti-K, pero estarían motivados a ir a votar en octubre, sobre todo por el impacto y el miedo que genera la elección de 13 puntos en PBA a favor de Fuerza Patria. El segundo aspecto de este análisis que dicen este estudio de opinión pública es que acompañar en la racionalidad del votante, acompañar un gobierno malo es malo, pero no tan malo como la vuelta del kirchnerismo al poder. Siguiendo esta línea de razonamiento, dentro del peronismo comienzan los cuestionamientos, ¿cierto? Porque esta decisión de que las elecciones se den en septiembre, las de PBA, y no ir todos juntos a una única contienda electoral nacional, fue una decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en contraposición de la decisión del núcleo más duro del kirchnerismo, donde por supuesto estaba Cristina Fernández de Kirchner, quien conduce ese espacio, que tenía la idea de, vayamos todos juntos a combatir a Milei. Escuchaba ayer en el programa de Rebord la capacidad que tiene el peronismo a asestar un buen y sorpresivo primer golpe, pero únicamente uno, y luego es tratar de sostener la ventaja, ¿cierto? Puesto que una victoria del peronismo supone la amenaza a todo segmento que comienza a moverse para revertir tal situación. Entonces, sintéticamente, el peronismo gana una vez, asesta un sorpresivo primer golpe y después pone en movilización un montón de gente, una gran porcentaje del pueblo, de la población, que sale movilizada a votar contra el peronismo. Se traduce entonces que el desdoblamiento fue un pifie. Siempre hay que escuchar a Cristina, leía algunos posteos en redes sociales de algunos militantes de la Orga.
Me parece increíble que la explicación sea el temor al peronismo y la solución sea convivir con la idea de achicar ese factor para lograr el éxito. Es decir, que si existe una mayoría, probablemente laburante, que se moviliza por el temor al ascenso al poder de una fuerza que considera gobierna en contra de sus intereses, creo que tenemos que replantearnos de qué va el peronismo. Una parte importante del pueblo que vive los avatares económicos del actual programa de ajuste propuesto por Toto Caputo y compañía prefiere continuar esta situación a convalidar nuevamente una gestión del peronismo, el kirchnerismo o afines. Si esto ocurre, me pregunto, ¿estamos haciéndonos las preguntas correctas? Claro que hay temor, pienso. Temor a discutir hacia adentro y a hacer autocrítica. Hay temor a plantear un programa que explique cómo se sostiene el crecimiento, cómo se generan inversiones, cómo crecen las divisas y cómo se resuelve el tema de la inflación dentro del peronismo. Hay temor en explicar cómo pasamos de un país que ayuda a segmentos sociales excluidos por el capital, siempre por el capital, a ser un país que genere laburo y transforme las realidades sociales con empleo e inclusión genuina. Hay temor, claro que hay temor, en plantear que necesitamos una renovación de la dirigencia, un Estado inteligente y terminar con la distribución de cargos como moneda de pago de la política. Pero salgamos un poco de estas discusiones políticas y bajemos al territorio, donde está la realidad. Me acompañan en la mesa Luchito, Robin Turrey, Buenas tardes. Rem. Buenas. Y en la producción Elsa Beca Fernández. Buenas. ¿Estamos haciendo las preguntas correctas? Pregunto a la mesa dentro del peronismo. Yo creo que sí. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, saludo a todos. Yo creo que son preguntas válidas, que hay un trabajo para hacer ahí. Evidentemente el peronismo no está pudiendo salir de una encerrona en la que entró hace un tiempo, donde le cuesta descifrar cuál es la dinámica de pensamiento o el razonamiento que está teniendo la sociedad, los trabajadores. Perdió la conexión y eso es algo que evidentemente tiene que retomar cuanto antes, y para eso es necesario volver a discusiones que son muy fundamentales, pero que son muy necesarias también. Yo lo que en principio agregaría, y no pasaría por alto, o mejor dicho, no lo daría por hecho, es si estamos entendiendo o si tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de antiperonismo. Si eso esconde algo o si eso sirve simplemente como una excusa. Como manera introductoria pienso que, y compartiendo con lo que decía Facu en su editorial, que el movimiento o reflejo de los espacios políticos, creo que propios extraños, ha sido recoger la idea del antiperonismo para poder explicar resultados que a priori no eran los esperados. Aparece ahora una consultora que dice haber acertado. Bueno, es como una lotería. Sí, tal cual. También. No sé cuánto de eso es tan así, pero sí me interesó un planteo que mencionaste respecto de cómo recogió los datos más cualitativos, que creo que ahí está el problema, que tienen que ver con eso. Y volviendo al antiperonismo, creo que hay que terminar de desentrañar qué significa esto. Creo que para algunos la idea sobre todo para el peronismo, y esto lo he escuchado de referentes como Zayat, por ejemplo, es una expresión irracional o sentimental, Sí. conocida más claramente como los gorilas, el gorilismo, representativa de sectores anti-igualitarios. El famoso gorila es el anti-igualitario. Yo no quiero, ¿por qué este va de vacaciones? ¿Por qué este se cambia el auto? ¿Por qué va a la misma universidad que van mis hijos? Yo no creo que eso sea representativo de una mayoría, creo que sí existe y puede representar un sector. El sector más duro del voto de Milei seguramente se explicará a partir de este sujeto político. Pero creo que hay dentro de esa idea de antiperonismo, si es que corresponde esa etiqueta, también, lo mencionó Facu en su editorial,
y con esto le doy lugar a la mesa, creo que ese rechazo está anclado más que nada en una serie de frustraciones de larga data, de promesas incumplidas, que tienen más que ver y están más acorde a la apatía, el cansancio, la indiferencia, y reflejado en la baja participación que vimos en estas últimas elecciones. Es algo que al peronismo le suele pasar en las elecciones. Sí, tener un buen primer golpe y después perder votos o generar que otros partidos más pequeños voten a la oposición al peronismo. Es algo que le viene pasando en las últimas elecciones y más en las PASO, en las famosas PASO, yendo después a las generales. El tema es, ¿asusta el peronismo de estos últimos 15 años? ¿Ya no tiene representatividad en la sociedad? ¿O es este gen gorila que dice, bueno, yo realmente soy, históricamente mi familia vota en contra del peronismo y no lo voy a hacer ahora y voy a militar para que este partido político no llegue al poder? Creo que obviamente la Argentina está dividida en tercios y este tercio que no tiene bandera política, quizás vota en el 54% a Cristina y en otras elecciones te lo vota Macri, creo que ahí se está instalando que el peronismo no sirve, que el peronismo no resuelve, que el peronismo es corrupto, y no sé si, como decís vos, Luchito, no sé si es antiperonismo, sino que eso jamás me resolvió nada. Qué sé yo, es la pregunta que se me hizo hoy a la mañana. Pero resuelve. A ver, muchachos, el punto es este. Yo entiendo, está muy bien lo que vos decís, Rem. Sí. Entiendo tu postura de decir, está bien, se instaló, ¿quiénes? Los medios, ¿quiénes? El sentido común, las grandes corporaciones. El sentido común, los se medios, instaló que el peronismo no sirve para nada y hay un tercio que cada tanto dice, no, basta con esto, tenemos que transformar o van a votar a una propuesta que no es popular, digamos, ¿no? Ahora, ¿no te parece que esto amerita una autocrítica hacia adentro sí, de igual manera. Hay un montón de gente que sale, si hay un montón, porque son laburantes, muchachos. Tal cual. De igual manera, hay un tercio que, ese mismo tercio, digamos, que si uno hace un conteo de los últimos 15 años, si uno toma la elección de 2015, de 2011, perdón, de 2015, de 2019, es muy fluctuante y no. La identidad antiperonista, yo creo que hoy por hoy está muy establecida y tiene y está encarnada un poco en lo que representa Milei, y eso es lo que le da anclaje y fuerza. Pero esa identidad es histórica, pero no es mayoritaria, como se vio en las elecciones del domingo. Y ahí creo que cabe la pregunta de empezar a tratar de entender qué es el antiperonismo y por qué actúa de la manera que actúa, y es algo que nosotros nos debemos. ¿Por qué es esto? ¿No? Plantear, bueno, este es el vota al gorilaje o vota, tratando de reducir una heterogeneidad a algo que es muy... Bueno, hay un dato con respecto a lo que vos dijiste, de que hoy se los compartía cuando hacíamos la reunión de producción, de que hay una lectura positiva de estas elecciones en torno a la provincia de Buenos Aires, que es que desde 2009 a 2025 la cantidad, tanto en votos como en cantidad de escaños obtenidos, el peronismo ha ido creciendo. Sí. En la ciudad de Buenos Aires también metió uno o dos legisladores más. Sí. Esa es como una visión, una perspectiva positiva, ¿no? Yo creo que no resuelve el debate interno. Tal cual. Ahí está esto, ¿no? que mencionabas vos de Cristina siempre tiene razón. que es como hay que escuchar a Cristina. Creo que es más taxativo, es Cristina siempre tiene razón. No importa cuando leas esto, es una cosa así, ¿no? Sí. Me parece que ahí hay una falta de profundidad que es alarmante, digamos. Y también la lectura que mencionabas vos tiene un poco que ver con una discusión o una idea que viene esbozando Máximo en relación a que, y acá yo atendería a esta idea, sobre todo en función de las banderas que proclama el kirchnerismo y la cámpora en particular, que es que la política se define en el Congreso.
y que se defiende en el Congreso y que desde ahí se van a lograr los cambios necesarios, o en este caso se van a frenar los cambios que quieren llevar adelante. Me parece en principio que esa mirada no estaría tan de la mano con la idea de un peronismo más representativo y que sí, por el contrario, explicaría esa desconexión que hay entre gran parte de un electorado que en otros tiempos pudo haber apoyado al peronismo y al kirchnerismo y que hoy no lo hace. En otras palabras, creo que el peronismo le habla al pueblo, pero el pueblo o le da la espalda o solo existe como tal en la memoria de esta clase dirigente o de estos dirigentes del peronismo, y en realidad lo que tenemos es un pueblo y que por lo demás no encuentra esa legitimidad que declama a través de los votos. Claro, yo te sigo en ese análisis y me parece una línea súper interesante. Lo que sí no estoy de acuerdo en una cuestión que vos decís, de que el peronismo le habla al pueblo y el pueblo le da la espalda. Porque yo pienso en esto, ¿no? Tayana, que era el principal candidato del peronismo en la provincia de Buenos Aires y por ende la provincia que más votos aporta a la distribución nacional, no le conocimos la voz para el electorado nuevo, por ejemplo, para el que votó por primera vez. ¿Sabía quién era Tayana? ¿Sabía de qué se trataba Tayana? Hay una cuestión en la Hay estrategia una cuestión estratégica y táctica por parte de la dirigencia en poner en lugares importantes de disputa a gente que viene desconocida, al contrario de la Libertad Avanza, que por más que vos digas es un narcodiputado, claro, que es una figura son más los errores de los otros, relevante. Son más los errores de los otros al final. Pero ¿cómo van a mostrar una propuesta si no tienen? También. Pero ¿cómo van a mostrar una propuesta si no se pueden poner de acuerdo, muchachos? El otro día hablaba Axel ayer. Ahí está la desconexión entre la clase política y en particular el peronismo y el pueblo que pretenden representar. Tal cual. Si no tienen propuestas para hacerle, ¿qué es lo que están representando? Ayer Axel hablaba, mientras Axel estaba dando el discurso, Máximo atrás le estaba haciendo caras. Re guachín. Yo pienso, ¿cómo esos tipos después se sientan para decir vamos a resolver el tema de la inflación así, el tema de la deuda así, el tema Es imposible. Y le hacía caras cuando agradeció Axel a los intendentes. No, por eso, hay un tema ahí con la estrategia electoral que me parece que el peronismo de los últimos años se vuelve más pragmático en elecciones presidenciales y se encierra sobre sí mismo, o por lo menos la dirigencia, el kirchnerismo, digamos, o la conducción hasta por lo menos hace poco indiscutida de Cristina, donde en las elecciones legislativas se encierra sobre sí mismo y genera un cierto sectarismo, digamos, ¿no? Pero ¿cuál era el programa de Alberto entonces? Si se vuelve más pragmático en las presidenciales, ¿no te parece que venimos arrastrando? No, yo me pongo más crítico, pero que venimos arrastrando una falta de discusión programática que hizo que Alberto, por más un impacto de Cristina y unos errores muy groseros de Macri, obviamente termina accediendo al poder sin un programa y la interna se lo come. Pero refiero más pragmático de cara a la gente, decir, bueno, Cristina en 2019, ¿por qué no fue candidata a ella si el desastre era tan grosero, digamos? A mí lo que me hace ruido en relación a esa explicación o esa lógica es que en definitiva lo que estaría planteando, lo que estaría solapando es que la herramienta electoral, la estrategia electoral, el armado electoral en realidad es lo que define el futuro de un país. Y me parece medio vago que estemos discutiendo sobre si no, porque que el desdoble de unas elecciones haya sido la consecuencia de que gran parte de la sociedad, primero, 12 millones de argentinos no hayan ido a votar, y segundo, que gran parte de esa población a nivel nacional no haya acompañado esa fuerza. Entonces, me parece que puede explicar algo, pero me parece que tiene gusto a poco esa explicación en términos más de fondo. Es un factor, digamos, ¿no? Porque si la cuestión es programática y el kirchnerismo no encuentra esa síntesis hace tiempo, ¿por qué gana algunas elecciones y otras no? Tiene que ver con la estrategia electoral y lo que uno propone
que también es muy simbólico y también depende del contexto, por eso a veces te va mejor, a veces te va peor, pero es algo a tener en cuenta, digamos. Claro, pero si justamente lo único que sostiene tu proyecto es, como hablábamos con respecto de la editorial de Rebord, es tu ingeniería electoral. Claro, es ganar. Acá ganamos y vemos cómo funciona. A ver qué pasa. Claro, no, yo estoy muy... A mí me pasa lo siguiente, en desacuerdo solamente en invertir todas las energías en ganar una elección. Si bien no puedes gobernar si no ganas una elección, tampoco es ganar sin ninguna idea de lo que vas a hacer después, sin ninguna propuesta en concreto. Uh-huh. Que vuelvo a repetir, por más que uno esté en desacuerdo, la propuesta de Milei sigue siendo una propuesta más concreta que meramente electoral. Tal cual. Sí. Aparte, si no nos ponemos de acuerdo, si las partes del peronismo no se ponen de acuerdo en lo estratégico, ¿cómo se van a poner de acuerdo de cómo gobernar? En lo programático, imposible. Es muy complicado. Sí, además voy a decir esto, ¿no? A mí me parece que en tal caso, yo sé que algunos nos van a escuchar y van a decir, como molesta a veces hacer autocrítica, porque nosotros es lo que estamos haciendo en algún punto, pero es más fácil que caer el electorado, ¿no? Porque escucho mucho que dicen, de la misma manera que cuando el peronismo ganó en septiembre en la provincia de Buenos Aires decían, les encanta caer en un balde. Que ahora son todos blancos. Ahora, claro. No, los que opinaban de esa manera, sí, pero en nuestro espacio dicen, claro, les gusta caerse de hambre, les gusta no tener laburo, que... Claro, votan como ricos. Claro, y me parece que la gente no sabe votar. Que está bueno que los espacios que se den de cara a la población puedan interpelar a la política. Ahora bien, cambiando un poco de vereda, ¿no? Porque ya hablamos acerca del peronismo, cómo quedará la interna, me parece que Axel en este aspecto queda un poco tocado, ¿no? Ahí, de ese primer movimiento que había salido fortalecido, en esta instancia parece que se empiezan a elevar voces de mucho cuestionamiento. Pero son sectoriales esas voces, ¿o no? El mismo sector que lo criticaba antes de conocer el resultado de la provincia, lo critica ahora por el resultado de la elección nacional. Yo creo que si bien Axel es, digamos, la cara visible más importante o digamos, el candidato natural del peronismo, si se quiere, digamos, hay algo que no se puede adjudicarle en esta elección, que es la elección nacional. Quizá la elección de la provincia, pero también hasta ahí tengo algunas dudas, porque, quiero decir, de una manera es posible pensar que haber perdido el Mendoza es porque Axel hizo malas cosas. Digamos, ¿no? Pará. O haber perdido en Jujuy es porque Axel hizo malas cosas. La elección o de que la en provincia Córdoba de se Buenos haya Aires. perdido, o que en Córdoba se haya perdido en la misma medida en la que se perdió en Buenos Aires. Pero boludo, Entonces, la elección de la provincia de Buenos Aires se nacionalizó. Vamos a decir que no. No, eso está bien. Pero por eso digo. La discusión de la provincia de Buenos Aires tocó todos los territorios del país. Y el miedo o la reacción que justifica la derrota del otro día, me que en parece Salta que viene votan un poco pensando atado. en lo que pasa acá. lo que pasó en la provincia. Yo creo que sí. No, Yo creo que sí, no, yo yo creo que eso es pensar desde el porteñocentrismo, pero desde no el de- ambacentrismo. Boludo, No la veo no es un país. al tipo que sale No, igual, y aunque del fuese cafetal, así, ¿viste? Y bueno, a ver, No sé a ver si- qué dice. No sé si en la población a ver general, qué dice. pero sí en los puntos, en las personas que En el debate público. el debate público no sé en si las centros debate urbanos. público, pero que sí eso, en los que mueven La opinión el pública. electorado, boludo. el dólar el después instrumento del electoral. 7 se fue a la mierda. Y se fue a la mierda desde La Quiaca a Ushuaia. sí, Por el resultado pero de yo la te doy provincia de Buenos Aires. ponele que yo te doy la razón. La elección se nacionalizó y por eso tuviste muchos golpes de mercado, Claro. traducidos a golpes de mediáticos, porque la opinión pública, cuando el círculo rojo está incómodo y presiona al poder político, se pliegan alrededor de esa presión muchos medios de comunicación que te sirvieron para llegar a esta instancia con un gobierno muy debilitado y con Sí. muchas opciones electorales. Entonces,
en algún punto esa elección de septiembre, cuando nosotros hacíamos el Movió el análisis, fue positivo. Movió la avispero. Claro, fue positivo porque empezó todo un mecanismo de desgaste que condujo al gobierno a que si no hubiese tenido la mano salvadora de Besen, que ahora leo en las noticias, furor, euforia en los mercados, el dólar baja, los bonos y acciones argentinas vuelan. Si no hubiese tenido todo ese escenario, no hubiese llegado a este momento electoral. Me parece que el problema, como traté de decirlo al principio, de cuando arrancábamos, es ¿cómo puede ser que el peronismo sea el que moviliza un sector de la masa que te vote en contra? Pero además, ¿qué tenés el laburante te va a votar en pero contra. además, básicamente, lo que estás proponiendo es jugar a las escondidas. Votemos en silencio, no vaya a ser que se den cuenta de que acá hay kirchneristas. Me parece que lo que vos tenés que hacer es todo lo contrario, es tratar de seducir al electorado, tratar de convencerlo de que te vote, no esconderte y decir, bueno, no hagamos mucho ruido, que fue como la propuesta de Milei va a ser, y que con Trump va a ser más atractiva que la que vos le puedas dar. Que fue básicamente, además, lo que pasó en el último tramo de la campaña, que jugaron a no decir nada. A la mancha congelada. Sí, tal cual. O sea, tal cual. nos quedamos quietos, no hacemos nada, a ver si se dan cuenta que estamos acá. Y después, entonces, me parece que, volviendo con lo que decía Facu, no podés pretender gobernar y representar al pueblo si no lo querés movilizado. Porque no te conviene. No me conviene que se movilice, que vea, que... Es al revés. No la veo por ahí. Claro, Me parece claro, que al revés, que el peronismo, todo lo contrario, tiene que buscar la movilización de la sociedad. Es lo que es el peronismo que tenemos hoy. Bueno, eso lamentablemente, justamente ahí creo que está el kit de la cuestión. Venís de un gobierno. A ver, no voy a defender al verso, pero venís de un gobierno que ya se puso la etiqueta de mal gobierno, de que te devaluaba la moneda todos los días. Hay una memoria colectiva sobre el último gobierno que es desastrosa. sí. Es desastrosa. Y eso se arrastró al miedo, y el peronismo no se puede despegar de eso. No se puede despegar de los últimos 4 años de Alberto Fernández. Ahí te van a hablar de datos, de distintas opiniones, Sí. para justificar si fue el peor o no fue tan malo. Pero de nuevo nos estamos olvidando de algo que es más profundo, que es ¿a qué sujeto político le está hablando el peronismo? ¿Qué fue lo que surgió con la pandemia? ¿Qué sujeto político fue el que emergió y que no era visibilizado, que no fue visibilizado y que no fue cubierto y que no se encontró representado, que no se encontró cuidado? Bueno, yo creo que de ahí hay un factor interesante para analizar, para que el peronismo pueda, insisto yo, que el pueblo le da la espalda, pero porque el peronismo no le está hablando al pueblo, le está hablando a algo que ya no existe. El peronismo se está hablando entre sí, ¿no? Se están hablando entre ellos, o le están hablando a algo que ya no existe, el obrero sindicalizado, esa épica del pasado. No, y algo que tenemos cuando tenés un 50% de trabajadores informales, y algo que tenemos que la economía de plataformas, cuando tenés el emprendedurismo como única alternativa para conseguir un empleo cuando no existe la generación de empleo genuino. Sí. Entonces, ahí hay toda una serie de elementos de fondo que impiden al peronismo hablarle al pueblo. Sí, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer? Y esto lo dejo porque ya tenemos que cambiar de tema, pero esto lo dejo, me parece que le tenemos que hacer un seguimiento. ¿Qué va a hacer el peronismo de cara a las discusiones que inexorablemente se vienen? Y me van a decir, porque lo he escuchado, que tenemos que salir a movilizarnos, que si fueron 500 toneladas de piedra, tienen que ser 1000 para frenar las reformas. Y a mí me parece que estas reformas son inexorables, lo discutíamos en otra de las reuniones previas a esta con el equipo también. Lucho, vos nos habías comentado de que hacen falta reformas que son estructurales, que tienen que ver con el índice fiscal, que tienen que ver con el índice laboral, y que el peronismo tiene que tener una propuesta. Es que ahí esa discusión es casi inmediata, y lo importante es... No puede ser un no por un no, me opongo y no quiero que avance. No, el enfoque ahí es importante. Claro, darle la categoría de mala palabra a lo que es reforma laboral. Es que de nuevo teniendo en cuenta esto es lo que estábamos hablando, las nuevas formas de trabajo que existen hoy en día. Es que de nuevo va a pasar lo que ya pasó, por no hablar de ajuste, por no sincerar
las necesidades o las restricciones que Viene tenía otro que la economía argentina, vino otra persona y fue la que puso el discurso, puso en agenda y dijo en qué términos se va a discutir. De un problema notablemente evidente que se negaba y que aún hoy pasa. Yo no he escuchado, por lo menos a dirigentes importantes del peronismo, reconocer la inflación como un problema central, ni reconocer que el freno a la inflación ha impactado favorablemente en la sociedad. Entonces, de nuevo es dejarle el lugar a la oposición para que ponga los términos de ese debate. Sí, tal cual. Cambiamos de tema. Quiero escuchar también, quiero entender qué pasa, qué está pasando del otro lado, porque acá, como notarán, hay mucha autocrítica, mucho señalamiento, responsabilidades, quién tiene la culpa, quién no tiene la culpa. Es una culpa de Axel por haber querido desdoblar, no, había que ir todos juntos. Es una culpa del peronismo que no discute cosas hace mucho tiempo. Es ganar aunque sea por un gol y después aguantar aunque te echen a uno, etc. Del otro lado, las expectativas están al 1000%. Sí. Un gobierno que ha podido domar al dólar a partir de este apoyo incondicional, al parecer, tanto de Trump como de el secretario del Tesoro norteamericano, Bessent, ¿cierto? Sí, igual ahí eso es como todo en este país, está por verse porque estamos a menos de 24 horas de terminar la elección de ayer. Eso hay que verlo, ¿no? Porque el apoyo, como lo fue el apoyo del Fondo Monetario y otros tantos... Esto ya le pasó a Macri, me estás queriendo decir. Esto ya le pasó a Macri, y con la dinámica que trae el gobierno, es muy probable que más temprano que tarde le pase también a Milei, porque no hay... es lo mismo que planteaba Lucho. El crecimiento que vos tenés es muy sectorial y va en detrimento de puestos de trabajo, de producción nacional. Entonces todo eso en algún momento te va a explotar la cara. ¿Sale fortalecido de esta elección Francos? Fue el ministro el que ayer, el jefe de gabinete, ¿no? Sí. El que ayer salió a anunciar los resultados. En principio, todos los portales están diciendo que los cambios que parecían inminentes en la órbita de los ministerios están parados, están frenados, están en stand-by. Deja nomás, Mauricio, tu paquete de gobernabilidad. Sí. Ya te llamo, bancame. El equipo que gana no se toca, eso es el ABC de la vida. Anda máquina nomás. Ahí yo veo. Ni hablar los gobernadores, ¿no? Metieron solamente 4 o 5 diputados. Una lágrima total. Una lágrima. El problema fue tenerle fe a que Schiaretti iba... Es que sí, yo le tuve fe. Yo caí en la tentación de creer que podían llegar un poco más lejos. El pero que pondría es que, y retomando lo electoral, es que el triunfo de Milei, ¿cuánto apoyo tiene en realidad? ¿Cuánto es validación de la gestión? La misma consultora que dijimos que acertó hablaba en ese sentido. Sí. Entonces, ¿cuánto es de validación y cuánto es una expresión de rechazo a lo que veníamos diciendo, a experiencias más recientes de gobierno kirchnerista? Entonces, no, ojo con subirse a la moto y comerse la curva de que, claro, todo el pueblo me banca y vos tenés 12 millones que no fueron a votar y tenés todavía un peronismo con todos los déficits que señalamos, pero que sigue siendo una fuerza viva. Sí, tal cual. Fantino salió a pedir humildad y que no cometan el error. Ya lo vivió a esto, Fantino. Que no cometan el error de, al final. Pero a mí me parece, lo escuché a Milei en su discurso ayer, cuando terminó, me pareció un discurso muy atinado, porque no salió, obviamente que hay palabras que ya no existen más en el vocabulario de él, como casta, mandriles, la casta, los cucas, etc. Y así como se señalaba que estaba mal cuando lo hacía, cuando lo deja hacer está bien. Está bien, exacto. Esas cosas no hay que tener miedo de decirlas. Y en este espacio lo valoramos porque somos gente que discute y viene a traer una nueva versión de discusiones políticas en la gran mesa nacional. Pero ayer lo escuchaba moderado y una de las cosas que está intentando revivir es el famoso Pacto de Mayo, ¿no? Entonces, si esa idea vuelve, pero tiene un sentido, porque el tipo dice, bueno, gané, ahora volvemos a
a esto de consensuar acuerdos para hacer transformaciones, pero necesitábamos a los gobernadores que fuera ese pacto de mayo, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo. Pero... ¿En qué condiciones, no? También se sientan los gobernadores... ¿Qué muy pueden debilitados. exigir o qué pueden ceder? Sí, siguen siendo gobernadores. A ver, eso es un capital más que importante. Están debilitados, no tienen, o mejor dicho, su proyecto de su proyección a futuro claramente tuvo un freno de mano con estos últimos comicios. Sí. Y bueno, me parece que haberse comido esa reunión, ¿dónde fue el Pacto de Mayo? En Tucumán. En Tucumán, a las 12 de la noche, cagados de frío. Y bueno, ahora capaz que lo invitan con un poco con un poco más de calor, con una buena picadita y se van a terminar sentando en la mesa. Es que el primer año del gobierno, bueno, y este es algo que bueno, lo podemos dejar para otro momento también para discusión, pero me parece que el primer año del gobierno ellos estaban seguros de que para llevar adelante el ajuste y que saliera bien, tenían que acelerar. Y creo que esta segunda versión del gobierno, al revés de lo que hizo Macri, que arrancó gradualista y después quiso profundizar, a mí me parece que este gobierno arrancó con los tapones de punta los primeros 2 años, casi al límite de que el Congreso les vetara muchísimas de las leyes que hicieron. Y esta segunda etapa del mandato, este segundo tiempo, ya es buscar consensos, teniendo la legitimidad electoral que necesitaban, teniendo un respaldo monetario y fiscal que Estados Unidos le está asegurando para evitar cualquier golpe de mercado. Tiene la oportunidad de sentar a los sectores importantes, los gobernadores, el Círculo Rojo, todos los que no sean el peronismo más radicalizado en algún punto, a discutir. Sí, igual hay algo ahí que va a tener que revisar, que es lo mismo que le pasó a muchos otros gobiernos, que hablar con la dirigencia, ya sea del poder económico, la dirigencia del poder político, si vos no tenés resultados positivos para el trabajador, para el laburante, va a haber un castigo que quizá ahora en este corto plazo no se vio porque hay una expectativa todavía latente, pero en 2 años le pasó a Macri. Macri no tenía problema de relación con el poder económico, ni judicial, y con el poder político tenía consolidado un espacio. No había resuelto el tema del déficit fiscal, que este gobierno sí lo hizo, ¿no? Ni la inflación, que dijo que se resolvía de un día para el otro y no lo pudo hacer, y en cambio sí lo hizo Milei. Ahí pongo un matiz que tiene que ver con que esto no es un tema. Sí, Digamos, sí. Esto de la primera etapa del gobierno fue aceleracionista y un segundo periodo más moderado no es un tema. Esto es algo que se dio así y tuvieron un salvavidas. Porque si no, esta ingeniería del todo caos. marcha según el plan. No, bueno, ese es el. ¿Cómo es que le dice el Mabel Kremlin? Como el hombre gris, el arquitecto del caos. Sí. Bueno, está bien. Me interesa, me parece muy interesante. Que creo que es un debate que tenemos que seguir en esta línea, hay que profundizarla. Mientras tanto, nosotros en este espacio, una de las cosas que queremos invitarlos a pensar, que queremos traerles, es una discusión que nosotros hacemos en torno a, bueno, ¿qué pasa con la provincia de Buenos Aires y qué pasa con los que somos de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo miramos el mundo? ¿Cómo miramos la Argentina? Y para eso nuestro colega Rem nos trae y nos va a traer en este segmento algunos datos que son muy interesantes de PBA y que nosotros, bueno, queremos conocer. Sí, así como les decía Facu, la idea un poco del bloque es conocer de dónde hablamos, quiénes somos y cómo nos constituye este territorio como personas, como actores políticos, como, digamos, pensantes de la propia provincia. En relación a esto, la idea un poco es, una vez por semana, traer algunos datos culturales, históricos, económicos de la provincia de Buenos Aires. Hoy tocaría un poco empezar los primeros datos. A ver, por lo básico. El conurbano, de donde somos nosotros, está compuesto por 24 distritos.
Me gusta, ¿sabes qué me gusta de esta sección de A PBA? ver. Que empezamos hablando de PBA y ya hay una moto que Sí, acá a sí, una sí. cuadra se En realidad lo escucha. acaba de agregar. Sí, sí. De la botonera. Claro, la esto no es botonera. para nada infotainment, esto es territorio y realidad. Estamos a centímetros de la calle, pero bueno. La gente va a pensar que lo estamos haciendo desde un estudio en Palermo, algo. No. Si para si nada. lo vieran, loco. Si lo vieran. Ingeniería del caos. Sí, ingeniería del caos. 24 distritos. 24 distritos. ¿Cuánta gente vive ahí? 10 millones en el conurbano, 7 millones en el resto de la provincia. De un total de 17 millones de bonaerenses. Tremendo. Es un montón de gente. Ahora, una de las cosas que venía a compartir hoy es cómo se relacionan estos bonaerenses con la capital federal de nuestro país. Es Claro. algo que muchas veces esa relación está como denostada, ¿no? Porque vamos y usamos sus universidades, porque vamos y usamos sus hospitales, sus centros culturales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿es tan así? ¿Es tan así la relación simbiótica que nosotros tenemos con la capital federal? Yo creo que no. Creo que no solo porque soy bonaerense, sino porque también hay números que lo avalan. ¿Cuánta gente creen ustedes que pasa por la General Paz, por las 100 líneas de colectivo que conectan Cava con Buenos Aires y las líneas de trenes? ¿Me dejas a mí primero? A Vaya. ver. Yo creo que pasan 2 millones de personas. Mirá que vengo No, fino, te ¿eh? quedaste un poquito No. corto. No me digas. Bueno, pará, yo iba a decir menos. 2 millones y medio, vamos un poquito más arriba. Un poquito más. Bueno, Lucha, la tenés fácil. Y 3 millones y medio. No, 3 millones. 3 millones. 3 No, millones, no, lo no, corté al no, cabeza, no, no, perdón. Sí, sí. Estamos llegando Eh, todo. Iba a decir 3 millones. perdón, Ibas a decir boludo. 3 millones. Sí, iba a decir 3 millones, sí. Claro, sí. pues vos Hice le- una cuenta acá. Ok. Una cuenta que se llama. Ramales, Sí. cantidad de viajes y vuelta. Como, ¿no vieron el chino ese? El meme del chino que hace las cuentas. Ah, sí, se pegan la cara y. Que se pega en la cara. Pero bueno, 3 millones es un montón de personas. Ustedes imagínense, yo cuando me pongo a pensar en números, en cantidad de personas, me acuerdo ¿Cuántos de estadios River Plate son? los festejos de ¿Cuántas Argentina campeón del provincias? mundo. ¿Cuántas provincias pasan en personas pasan de, ¿no? Es tremendo, boludo. Es muchísima Son- gente. Es la matanza por día. Supuestamente, en los festejos de Argentina campeón del mundo, había 5 millones al mismo tiempo en la calle. Imagínense, bueno, un poquito más, ¿no? 3/4 de todas esas personas cruzando todos los días para trabajar, para estudiar o para usar algunos de los servicios que brinda la ciudad de Buenos Aires, como los hospitales. No, y centros consumir culturales. también. A eso iba. En esta relación simbiótica, podemos decir que el 50% de la masa laboral de la capital federal es brindada por el conurbanense. O sea, Mano de obra bonaerense. mano de obra 100% bonaerense. Que va, pone su fuerza laboral a disposición de la capital federal para que la capital federal básicamente se mueva. Porque la mitad de la masa laboral de esta ciudad, sin esa gente, sin el conurbanense, directamente no se movería. Por eso muchas veces los fines de semana se nota muchísimo la tranquilidad que hay en Buenos Aires, o mismo en las vacaciones. En los periodos de vacaciones, muchos, a mí no me consta porque no tengo mucha relación con la capital federal, pero dice que enero es súper tranquilo. Claro, vos sos bien de la provincia. Yo soy de la provincia. No sale, no Si cruza podés la general- evitar. Sí, no sé. Llega a la General Paz y lo empuja, lo Para rechaza. llegar a. Si Ya. tenés que irte de Varela hasta a Rosario, rodeás la capital y seguís, ¿no? No, pero aparte yo soy bien marrón, boludo. Creo que de los que estamos acá soy el más marrón de todos. Voy a defender. Bueno, viste que hay una movida con eso de los marrones y demás. No sé si lo vieron. Un actor, Oski Guzmán, muy conocido, estaba levantando esa bandera porque en el, subte lo abordó una policía Sí. al grito de sos chorro, sos peruano, y le metió un par de tonfazos por la cabeza. Toma. Nada. No, y es tremendo, es tremendo. A partir de ahí surgió la. Lo que pasa es que las discusiones están. Las discusiones, así como la economía durante el primer kirchnerismo, las discusiones se están primarizando.
Porque es bueno el chiste, ¿no? Casi como la economía. Sí. ¿Qué es lo que genera un poco esta interacción de fuerza laboral y Ciudad de Buenos Aires? El 60% del consumo diario de la Ciudad de Buenos Aires proviene del usuario, del que va, compra un alfajor, compra para comer o lo que sea, del bonaerense. O sea, la mitad de la rueda de consumo de Capital Federal la producimos acá. O sea, los negros del conurbano. Y encima te venden más caro el Capitán del Espacio en Capital. Sí, pero está bien porque se produce acá, loco. Se produce en el conurbano. No sé, igual es todo para más mí es caro. un sobreprecio que se lo quedan allá, no bien. No sé, pero es todo más caro también. Sí, Y bueno, salvo- pero es otro poder adquisitivo también de la... No, si somos los bonaerenses que vamos para allá. ¿Y para qué compras allá? Venía a comprar acá. Bueno, Comprar quiero nacional, tomar- pa. Quiero tomar una Comprar gaseosa PBA. ahí, no quiero... Sí, ¿Dónde vivís vos, bonaerense? Saca... Hay que decirlo, tenemos una persona en esta mesa que hace... Un Que en expatriado. realidad ¿qué es un bonaerense infiltrado dentro de la está capital. Sí, eso es lo que está estamos bien, diciendo todavía. sí. No me digas que hay un porteño dentro de nuestras filas. No, porteño jamás. Hay más ofertas igual, ¿no? En Capital. Hay como pequeños centros donde se puede adquirir cierta indumentaria, ciertos sí. alimentos. Hay Que ahí vamos los bonaerenses a consumir muchas cosas. Sí. Sí. Yo vivo sobre la avenida Avellaneda, que es muy conocida, donde hay un polo textil y que es de... Nada, hay mucha gente que va ahí porque puede comprar minorista a precios muy baratos. Y así como ese hay un montón. Pará, otros. ¿vos sos de la provincia? Yo soy de... sí, Mostrame ya tu aplicación de cuenta DNI. Si no, cuenta- no... Pero tengo cuenta de mí, cobro por ¿Cómo cuenta de venimos con mí. esos descuentos? No, vengo bien, me viene bárbaro. El del sábado es golazo. Que estamos vendiendo. sí, Habría que ver, ¿no? Si la carnicería. Lunes, martes agarro. en Capital el aplica día. cuenta de Cuenta DNI. de- Discrimen. Obvio que sí. Bueno, Como ¿qué, cualquier otro. ¿qué otro dato de simbiótico Em, entre PBA y Cava? Salud, eso es tremendo. Si nosotros aportamos mucho a la economía de la ciudad de Buenos Aires, eso nos daría un changüí para usar sus hospitales. Tal cual. El 43% de los egresos hospitalarios de la ciudad de Buenos Aires son pacientes del conurbano. Eso tiene que ver, que eso seguramente lo vamos a traer a la mesa en algún momento, con la coparticipación que recibe la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo mantenés vos 17 millones de personas cuando te están dando menos en la coparticipación de lo que necesitas para que los hospitales, los servicios públicos, mismo los que trabajan, digamos, en cada municipio, es mucho menor de lo que recibe la ciudad de Buenos Aires? O sea, Eso es- y además tenés 3 millones de personas que producen en otro lado. Sí, Cava tiene mucho más recursos per cápita en salud que la provincia de Buenos Aires. Sí. Después también hay otro curioso que seguramente... A ver, dame un segundito. Mientras te voy preguntando, mientras vas Dale. buscando, ¿no? ¿Es verdad que prometiste que en esta sección vamos a poder ir haciendo algunas entrevistas a gente relevante de la provincia de Buenos Aires para conocer opiniones? Sí. ¿O fue una vendida de humo para No, poder no. entrar en el...? Mirá Promesa, vos. como quien dice promesa. Primer programa y ya me Te facturan. yo pregunto todo. Yo lo que dije y sostengo es que un poco también para pensar la provincia de Buenos Aires, cómo se gestiona este monstruo y Porque cuál- está bueno, por eso lo pregunto, ¿no? Sí. Traer gente que haya gestionado justamente la provincia. La idea es, y no vamos a decir mucho más, no sé, ministros, exministros, nada, gente que haya estado metida en la gestión. Porque muchas veces se habla de la provincia de Buenos Aires, pero no se pone en foco lo complicado que es que se mueva. Lo que produce, lo que no se da, las falencias que tiene, la cantidad de gente que tiene, etc. Y para cerrar, Si sale, va a estar muy bueno. Vamos a ver. Qué manto No me de quiero. duda le pusiste. Sí, pero todo acá ver para creer. Esto es el Se hace. territorio. A mí me Este es el gustaría, territorio, a mí me gustaría muchachos. que traigas Empresarios. a la mesa a alguien que hable del proyecto de dividir este gigante. Eso es polémico, sí. Este gigante que lo que hace en algún punto es desequilibrar el federalismo. Tenés una provincia que tiene el 40% de la población Sí. Sí.
Bueno, es inviable. Bueno, Malamud dice, es el politólogo inviable. Malamud dice que es ingobernable, que la Es provincia inviable. es ingobernable. Es inviable y está a la vista. Actualmente Yo nivela tengo para cuenta de abajo. Nivela para abajo porque vos tenés la cantidad de legisladores nacionales en representación de la provincia de Buenos Aires no es la que debería. No, pero yo te estoy diciendo otra cosa. Te hablo de una arquitectura de Partir la provincia. partir la provincia. Es que si vos le das a la provincia lo que necesita hoy como está, tendría más poder el gobernador que el presidente. Bueno, justamente por eso, a Si eso vos mismo, la a partís, eso mismo voy. podés, en teoría, equilibrar. El tema es cómo, el tema... Bueno, por eso digo, hay una cuestión ahí con el federalismo y Malamud habla de, creo que de Gulliver y Lilliput. Dice, un gigante en un país pequeño, sobre todo en cuestión de población. Sí, sí, es interesante. Pero ¿cuál es el último dato que tenías? Esto de que hablábamos al principio de la fuerza de trabajo, tiene que ver también con que en la ciudad de Buenos Aires no tenés muchos nacimientos. En cambio, en provincia tenés mucha más gente, tenés mucha más natalicios. Cava tiene más perros registrados que niños menores de 10 años, de los últimos 10 años justamente. Al revés que en el conurbano. Obviamente en el conurbano no registramos nuestros perros como se registra en la capital federal. Perro registrado pero- con cédula verde, todo. Sí, boludo. Hay unos perrijos en capital que... Claro, te no das una banco, idea. no Estoy en falta porque los tengo indocumentados. Y viven ahí. Imagínate los que no están entonces documentados, sos de como Cava. el tuyo, boludo. Pero viven ahí porque yo vivo ahí. Acabo de Tienen un confesar mi... ¿Tenés perrijos? Tengo un perrijo y 2 gatijos, sería. No puedo, yo no puedo, El con esa problema- idea no puedo. el problema no es que entiendo esos esto de los perros que le ponen el... Lo que tenemos ahí es un Lucito, problema demográfico. En Capital no se tienen hijos Claro. y bueno, Es una tasa más tenemos europea de crecimiento que la de la provincia. Espectacular. Genial esta sección. Me interesa mucho seguir conociendo datos de la provincia y también, si está la posibilidad de entrevistar gente que estuvo y formó parte, ojalá se dé porque me parece que nos puede aportar al debate nacional desde el territorio una perspectiva que no existe. Esa es la idea, Facu. Perfecto. Ahora, por otro lado, inauguramos esta sección también, muy interesante, en torno a que en Twitter se van dando debates y acá nuestro amigo Robin nos va a pasar revista de algunos acontecimientos que estuvieron funcionando en esa red social. Bueno, obviamente después de las elecciones ¿Qué nos traes hoy, Robin? hubo algunas reacciones. Hice una pequeña selección para que la podamos charlar acá. Después de haberse conocido los resultados casi inmediatamente, la primera reacción la tuvo Luis Delía. Apa. No, Conocen tremendo. a Luis Delía, el dirigente Matancero, recordado por grandes... Amor. Sí, sí. De La primera amor al reacción... odio pasó, porque después era de odio. odio tu casa, Sí, sí. odio tu auto, odio tu parque. La puta oligarquía, todo. Qué vuelta que pegó ese muchacho, ¿no? Y está grande. Porque pasó de ir a la plaza a trompear a los Chacareros. a los chacareros que estaban por hacerle un golpe a criticar a Cristina de la manera más feroz. Sí, man. Bueno, la Bueno, primera igual reacción de Luis Delía ante los resultados fue: estamos ante un tremendo fraude electoral de Javier Milei. No, pará. Fue la primera declaración que hizo. Nadie lo pensó. Bueno, porque no estás atento como Luis Delía. Tiene lógica. Sí. A ver, si Explicaría algunas cosas. es la porque no. línea, muchachos, nos cerramos todos ahí Sí, y vamos. por eso, vamos, morimos ahí. Sí, No es mala. olvidate. No es mala. Patricio Barton, ¿lo conocen? Va un poco en la línea de la divordial, me parece esa. Sí. Fraude electoral. Es ir a pelear por el... Es bilardismo puro, Sí, no sí, importa bilardismo. cómo, pero hay que ganar. Patricio Barton, ¿lo conocen? Capo. Trabaja con Alejandro Bolina. Bueno, también hábil tuitero. A ver. Declara que con estos resultados Karina está en condiciones de pedir el 6%. Es buena, es muy buena. Aprovechando Es buenísimo. el resultado. Bueno. Después, ustedes conocen el nuevo más, Manuela Castañeira. Fue, Claro, o sea que encima que te siguen aplicando un ajuste, te duplican la tarifa. Espectacular. claro, bueno, hay que renovar esto. Nueva gestión, Se lo merece. nuevas tasas. Manuela Castañeira, ¿la conocen del nuevo más? Sí, obvio, Tiene una militancia muy activa en redes sociales.
es conocida por algunos spots publicitarios de la gente de... Se me fue el nombre de la agrupación, que están en universidades. De Frente Izquierda, que de Nuevo Más. Es el Nuevo Más, Ya Basta. Ya Basta. Bueno, tiene algunos spots que son medio llamativos, pero de ese ida y vuelta que vienen teniendo con esa presentación de spots, siempre hay alguien que levanta eso y lo retoma, que es el vocero presidencial Manuel Adorni, que le pregunta, después también de los resultados, obviamente, y de ver el mal desempeño que tuvo el Nuevo Más, le pregunta a Manuela Castañera si el campamento anticapitalista sigue en pie. ¿Conocerán el campamento anticapitalista? Qué forro, boludo. Es una mojada de oreja tremenda. Acá hay un tuit que vi. Claro, sigue en pie el... Igual salió de la cueva. Adorni. Bueno, sí. Madorni. Ahí van a salir unos cuantos más. Por favor, Los Menem, hay unos cuantos que van a empezar a... Se le infló el pecho nuevo. Marquitos. Sí, pareja. Pareja. No, pero pareja no Nunca se se le bajó. puedo reconocer que nunca se escondió. Digamos, ¿no? Se hizo cargo de lo malo y de lo bueno. Marquitos, un usuario de Twitter, rescata, da un poco de esperanza y dice que no todo está perdido. Todavía falta perder el 2027. Es verdad. Y tiene razón. Tiene razón. Lamentablemente tiene razón. Alberto Samit sí, lo reconocen como buen tuitero. Lo tenemos, además, ¿no fue en estas elecciones, si yo no me equivoco? Sí, Samit? sí, fue en estas elecciones. Igual que Cuño. 0,5. No, llegó al punto, no tengo el número ahora, pero un punto ¿Un con puntito llegó? 26, una cosa así. Ese se salvó de la paso, si no, no llegaba. No, obviamente, con mucha expectativa de ser diputado. Y al enterarse que no fue diputado, tuitea, bueno, seguiré vendiendo carne, Ese fue espectacular, yo lo leí. asumiendo Claro. Y la claro. derrota con mucha dignidad. Claro. Y después, bueno, quería destacar uno que ya es un poco más analizable, que quizá no, el punto es reírnos un poco, pero me parece que esto está bueno como deja algo para pensar, que es Mayra Mendoza, que A ver qué dijo tuitea, Mayra. lo voy a leer completo porque Claro. tiene una introducción. Dice: gracias Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y el pueblo trabajador. El conurbano va a salvar a la patria. Y CFK Argentina, Cristina Kirchner, tenía razón. No importa cuándo leas esto. Al final era así, era Era así, verdad. era tal Era cual. verdad. 3 tiras. A seguir con el corazón y siempre adelante. Está Único bien, mensaje está muy bien. de las 3 tiras. Las tres tiras de... Firma las Está 3 bien. El tiras. famoso Tres te lo tiras. dije. Él te lo dije. Y bueno, estamos llegando al final de este primer episodio de Política y Territorio. No se olviden de sumarse a la comunidad, suscribirse y darle like a la campanita. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Política y Territorio. Si querés seguir entendiendo cómo se construye la realidad, suscríbete y comparte este episodio. Nos encontramos la próxima semana para seguir conectando la política con el lugar donde vivís.